Me desperté, como ocurre cada día, unos minutos antes de que sonara la alarma. No porque el cuerpo ya se hubiera acostumbrado, sino porque la cabeza se despierta antes cuando las preocupaciones no dejan espacio para un sueño profundo. Eran las 6:16, y lo primero que hice fue revisar las notificaciones del teléfono. Como siempre, nada nuevo, la cocina me recibió con el olor del café de ayer y de la sartén que olvidé lavar por la noche. Nada grave, pero aún así desagradable. Abrí la nevera, saqué unos huevos, pan, un poco de queso curado y enseguida puse la sartén en el fuego. Las manos se movían rápido, sin pensar, como si fueran máquinas entrenadas por los años. Hago esto cada mañana, y quizás por eso ya no siento ni cansancio ni sentido en ello, solo una secuencia de acciones, como si siguiera un manual: encender la estufa, romper los huevos, freírlos hasta que queden dorados. Mi esposo, Ernesto, ya estaba sentado a la mesa, con los auriculares puestos, rostro concentrado. Por lo visto, otra vez escuchaba las noticias matutinas, economía o actualidad internacional. Últimamente habla cada vez menos por las mañanas. Ni siquiera me mira. No con frialdad, ni con enfado, simplemente pasa, como una sombra acostumbrada a estar cerca. Le coloco su taza de café, negro, con una cucharadita de azúcar, como le gusta. Asiente con la cabeza sin quitarse los auriculares. Lavo una taza, miro por la ventana e intento recordar cuándo fue la última vez que me dijo algo personal, no doméstico. No puedo recordarlo. Ni siquiera aproximadamente, hace 3 días que vive con nosotros Rafael, el padre de Ernesto, a quien recientemente le operaron la espalda. Le cuesta subir escaleras, y más aún quedarse sentado en un sitio, así que camina por el apartamento. Todo el tiempo, recordando cosas en voz alta, contando historias de su juventud, como si no fuera solo un huésped, sino el anfitrión de las conversaciones. Ahora duerme en la habitación de nuestro hijo, en un colchón en el suelo, pero no se queja. No hay en él irritación ni el típico refunfuño de los ancianos que escuché tantas veces de mis abuelos. Habla con ligereza, con humor. Le importa quién está cerca. Habla porque quiere ser escuchado. Aquella mañana, mientras servía el desayuno en los platos y pensaba que el día pasaría otra vez por el mismo recorrido: trabajo, escuela, supermercado, deberes, cena, se acercó a la puerta de la cocina, se apoyó en el marco y dijo, como al pasar, pero con una atención particular: Almudena, no desayunas. Es peligroso vivir con el estómago vacío. Sonreí sin pensarlo. Fue esa reacción automática que uno desarrolla cuando tiene que responder pero no tiene ni ganas ni fuerzas para hacerlo. Pero luego, mientras me lavaba las manos, comprendí que esas palabras eran sobre mí. Porque hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba por eso. Nadie notaba si desayunaba o no. Nadie se detenía a preguntar cómo me sentía, si dormía bien, qué deseaba. Tomé un trozo de tostada del plato, no muy caliente, y lo comí despacio. No porque tuviera hambre, sino porque me dio curiosidad, cómo se siente responder a una pregunta que no es formal. Rafael, mientras tanto, les contaba a los niños una historia de cuando pasó una noche en las montañas sin tienda, porque se había perdido con un amigo, y cómo hicieron una fogata con ramas húmedas. Los niños escuchaban con fascinación, y yo, con una extraña calidez. Sus relatos estaban vivos. Tenían el olor del humo, el sonido de aves nocturnas y risas. Cuando ya nos íbamos de casa, Rafael le ataba los cordones al nieto y sin mirarme, preguntó: ¿y qué te gusta hacer por la mañana? No porque tienes que hacerlo, sino porque quieres. Me paralicé. No físicamente, por dentro. Era una pregunta simple, pero no sabía responderla. Porque hacía mucho que había dejado de hacérmela. El café, respondí por fin, sin saber qué más decir. Me gusta el café, eso no es un pasatiempo, sonrió, levantando la bolsa. Hice como si no lo hubiera escuchado. ¿Y cuándo? Tomamos caminos distintos, él hacia el banco del patio, yo al coche. Seguía pensando, ¿en qué momento empecé a desaparecer de mis propias mañanas? Ese día, a pesar de las tareas de siempre, dejó algo dentro. Algo nuevo. Difuso. Como el sabor que queda después del café sin azúcar. Pero definitivamente distinto. La noche había entrado en esa fase habitual, apenas relajada, cuando el día ya ha sido trabajado pero aún no termina del todo, porque quedan algunas tareas por hacer: recoger la mesa, quitar las migas, cambiar el ritmo del trabajo por el del hogar, ese ritmo conocido y
al mismo tiempo, agotado. Ernesto, como siempre, estaba frente a su portátil, sin esconderse, sin distanciarse de manera intencionada, pero tampoco participando en la vida doméstica. Como si su noche tuviera una estructura diferente a la nuestra. Seguía gráficos, leía noticias, hacía clic de vez en cuando, sin volverse, y con eso creaba un espacio a su alrededor en el que yo ya no entraba desde hacía mucho. Los niños estaban en su cuarto, riendo con dibujos animados. Uno de ellos gritó si todavía habría postre, pero yo respondí con un escueto, ya es tarde, y volví a mis tareas en la cocina. Limpiaba despacio, casi con concentración, como si cada movimiento fuera una forma de evitar los pensamientos. Quitaba los platos, limpiaba la mesa, los llevaba al fregadero y por un instante me permití detenerme, solo para mantener el equilibrio, no el físico, sino ese otro, el interior, que últimamente mostraba grietas. En ese momento entró Rafael a la cocina. No hizo ruido, no buscó atención, no dio la impresión de tener un propósito claro. Simplemente entró, tomó una toalla del gancho y, sin preguntar, empezó a secar los platos que yo acababa de lavar. Sus movimientos eran pausados, tranquilos. Sin prisa, como si ya lo hubiera hecho antes, y como si no necesitara permiso. No me opuse, aunque en otro tiempo esa clase de ayuda me habría incomodado. Pero esta vez no sentí resistencia. Al contrario, incluso me tranquilizó un poco que alguien estuviera cerca, actuando en silencio, sin juzgar, sin comentar. Cuando casi habíamos terminado, él colocó el último plato en el escurridor, suspiró y, sin mirarme, dijo con calma: «¿Te queda bien ese color hoy?» Instintivamente miré mi ropa, una camiseta vieja, estirada, unos pantalones deportivos con una mancha en la rodilla, el pelo recogido sin cuidado. Ningún adorno, ninguna intención de agradar. Un aspecto típico de una mujer que gira todo el día entre quehaceres y hace tiempo que dejó de vestirse por gusto. ¿Qué color, exactamente?, pregunté sin sonreír, pero también sin ironía. No respondió de inmediato. En lugar de eso, se secó las manos con la toalla, la colgó en su sitio, y solo entonces, girándose un poco de lado, dijo: «El color con el que brillas cuando no intentas ser útil». No respondí. No por ofensa, ni por vergüenza, sino porque en mi cabeza, de pronto, se detuvieron todos los esquemas habituales de reacción. No era un cumplido en el sentido clásico, sin coqueteo, sin insinuación, sin juego. Era algo sincero, libre de expectativas. Como la mirada de alguien que te ve no como madre, ni como esposa, ni como pieza útil del hogar, sino simplemente como alguien que merece atención por sí misma. Rafael no esperó respuesta. Salió de la cocina tan silenciosamente como había entrado, sin dejar indicios de que deseaba continuar la conversación. Me quedé parada junto al fregadero, con una cuchara en la mano, que por alguna razón no había dejado en el escurridor. No quería moverme, no quería encender la luz ni empezar nada nuevo. Solo estaba ahí, sintiendo que esas pocas palabras habían abierto algo dentro de mí. No fue un comienzo. Nada empezaba. Fue más bien un recordatorio de que todavía existo. Y de que alguien lo había notado. Era domingo por la mañana, cuando el día apenas empezaba a tomar ritmo y la ciudad aún no se había llenado de su habitual ruido. Yo me preparaba para ir al supermercado, hacía la lista de lo necesario, revisaba las reservas de arroz, verduras, café. Ya había sacado la bolsa y me puse las zapatillas cuando Rafael apareció sin apuro en el pasillo. Se detuvo cerca del estante donde dejamos las llaves y, sin mirarme directamente, dijo casi con calma, sin cargar la frase de emoción: «Si no te molesta, puedo llevarte. La espalda ya no duele tanto, y me viene bien moverme un poco». El coche está abajo, igual lleva días sin usarse. Su propuesta sonó con la naturalidad de alguien con quien ya has compartido varios viajes similares. Lo miré, su mirada era firme, sin sonrisa, sin insinuaciones. Y aunque sabía perfectamente que podía arreglármela sola, asentí. No buscaba una razón concreta para aceptar, simplemente ese día no tenía fuerzas para cargar papas y botellas de agua con ambas manos en el transporte público. El trayecto fue corto. Apenas hablamos, limitándonos a breves comentarios sobre los semáforos, el estado de la calle, las colas en las gasolineras. El aire en el coche estaba fresco, no encendió música, solo abrió un poco la ventanilla del conductor para ventilar. Yo miraba por el parabrisas sin pensar en nada en particular, dejando que los pensamientos vagaran a su antojo, sin filtro ni rumbo.
Fue ese tipo de silencio raro en el que no te sientes culpable ni responsable por mantener la atención de nadie. En el supermercado todo transcurrió según el guión habitual. Yo deambulaba entre los estantes, buscando lo más barato, revisando fechas de caducidad. Él me seguía a unos pasos de distancia. De vez en cuando tomaba de mis manos los productos y los colocaba en el carrito. No hacía preguntas, no comentaba mis elecciones, no sugería alternativas. Su presencia no pesaba. No exigía, no hacía que me sintiera observada. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía estar junto a un hombre que no transformaba el espacio a su alrededor, sino que simplemente se integraba en él sin romper nada. Al salir, ya empezaban a caer algunas gotas. Rafael, sin decir palabra, tomó las bolsas más pesadas, abrió rápido el maletero y lo cargó todo dentro. Nos subimos al coche. Dentro, seguía ese silencio. La lluvia golpeaba el techo con regularidad monótona, y en esa calma fui consciente, por primera vez ese día, de que no estaba pensando en las tareas pendientes, en la cena, en planificar la semana. Rafael tenía las manos sobre el volante. Aún no arrancaba, no miraba su teléfono. De repente se volvió hacia mí y me sostuvo la mirada más tiempo del que suele ser normal. No fue una mirada atrevida ni insistente, solo como si buscara en mí la respuesta a una pregunta propia. Y entonces, sin bromas ni sonrisas, dijo: «Tienes la mirada de una mujer que espera que alguien la despierte». Me tomó por sorpresa. No sabía qué responder, porque no era una pregunta, pero tampoco una observación cualquiera. Solo una afirmación. No aparté la vista, no me escondí tras palabras, pero después de unos segundos, sin cambiar de tono, dije: «¿Y quién se supone que debería hacerlo?». Él no se rió, no se sorprendió, no intentó convertirlo en juego. Solo respondió con sencillez: «No lo sé. Pero puedo tocar la puerta». Me giré hacia la ventana. No por molestia ni confusión, simplemente no sabía qué hacer con esas palabras. Viajamos en silencio de regreso, pero ese silencio ya no era el mismo. Tenía eco. Al llegar, bajé las compras, las guardé en la alacena y más de una vez recordé esa mirada. No como un gesto coqueto, sino como algo que me tocó. No fue una invitación a un romance, no fue seducción. Fue una propuesta, no. Una decisión, no una salvación, sino, exactamente, puedo tocar. Y sentí que algo dentro de mí respondió. No con certeza. Con esperanza de que todavía existo. Por la noche, el aire en la casa se volvió más pesado que durante el día. Del calor quedaba un residuo denso, colgado de las paredes y los muebles, de los sonidos habituales, solo el eco. Los niños se durmieron antes de lo usual, cansados por las tareas escolares y el calor, que el aire acondicionado de la sala simplemente se negaba a combatir. Ernesto, como siempre, estaba frente a su computadora, en la oscuridad que él mismo había creado, solo la luz de la pantalla, y ninguna necesidad de hablar. Recogí los platos, lavé los trastes, limpié la encimera. Luego me quedé largo rato parada frente al refrigerador abierto, sin saber por qué. Al final, me serví un vaso de agua, salí de la cocina y fui al balcón, no para que me vieran, sino porque ahí, al menos, se podía respirar un poco. Rafael ya estaba allí. Fumaba. Con calma, sin apuro. Ese olor siempre me provocaba una sensación ambigua, no un rechazo inmediato, sino algo parecido a un recuerdo. Mi tío también solía fumar así por las noches, cuando toda la familia dormía y él se quedaba mirando en silencio la calle. Vacía. «No duermes», dijo Rafael, sin voltear la cabeza. «No», respondí, apoyando los codos en la barandilla metálica del balcón. «Con este calor cuesta dormir. Y últimamente es la cabeza la que no me deja», asintió, dio una calada y sacudió la ceniza en un cenicero de cerámica que había traído desde su cuarto. A mí también me pasaba. Cuando no puedes dormir por mucho tiempo, no es el calor. Es algo que da vueltas en el pecho como un ventilador viejo. Afuera hay silencio, pero por dentro, pura mecánica. No le respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque estaba cansada de hablar de un estado que ni siquiera tiene nombre. Guardamos silencio. Ambos mirábamos la calle estrecha debajo, donde aún había algunas ventanas encendidas. Rafael apagó el cigarro. Y dejó el cenicero a un lado. Sus movimientos eran tranquilos, no teatrales, pero en cada uno de ellos sentía una presencia clara, no la de alguien que quiere algo, sino la de alguien que simplemente está, ¿sabes? Dijo: «He visto
Muchas mujeres en mi vida que vivían en una casa, pero no estaban ahí. La presencia no es lo mismo que estar. Y que haya 3 cuerpos en una misma habitación no significa que haya conexión. Lo miré de reojo, sin girarme del todo. Solo lo escuchaba. No te tengo lástima, continuó. Pero a veces quisiera compadecerte. Porque no eres débil. Y por eso todos esperan que aguantes. Y aguantas. Pero eso no es justo. Sus palabras sonaron adultas. No como una estrategia, ni como una táctica. Y por eso me permití no defenderme. No estaba acostumbrada a que alguien dijera en voz alta justo eso que yo repaso cada día en silencio. No sé si fue él quien se acercó o si fui yo quien dio un paso. Pero en un momento ya estábamos parados uno al lado del otro, no demasiado cerca, pero más de lo que permite la distancia cómoda. No sé fingir que no veo, dijo. Y no sé mentir cuando una mujer me gusta. Pero no soy un muchacho, y sé dónde terminan las fantasías. ¿Crees que fantaseo? Pregunté, ya sin ocultar la ironía. Creo que hace mucho no te sientes viva. Y yo no soy un héroe que viene a salvarte. Solo puedo estar vivo a tu lado. Si no te da miedo eso, y entonces me besó. No hubo música. No hubo promesas. No hubo chistes. Solo un beso. Cálido, cuidadoso, como una prueba de si es posible estar con alguien sin peso, sin obligación, sin juego. No me aparté. Tampoco respondí. Solo permití que sucediera. No porque lo deseara a él, sino porque finalmente me permití detenerme, en el tiempo, en la reacción, en la expectativa. Y ese momento breve no fue sobre un hombre. Fue sobre mí. Rafael no esperó respuesta. Solo me miró una vez más, con una tristeza tenue, sin forma, y se fue a su cuarto. Yo me quedé en el balcón, respirando el olor del humo, del calor, y de algo nuevo, no peligroso, no correcto, pero absolutamente real. A la mañana siguiente, me desperté un poco más tarde de lo habitual, y por primera vez en mucho tiempo no sentí la urgencia de apresurarme. Los niños aún dormían, la ventana estaba ligeramente abierta y el aire fresco llenaba la habitación. Con una suavidad reconfortante. Me estiré, me senté en la cama, miré el teléfono y enseguida noté una notificación, discreta, sin sonido, solo una pequeña luz en la pantalla. Un mensaje de Rafael, un simple icono de una taza de café. Nada más. Pero yo ya sabía que no era cortesía ni broma. Era una señal, no exigente, no comprometida, pero lo suficientemente personal como para que no pudiera ignorarla. Deslicé el dedo por la pantalla, abrí la conversación, vi su mensaje, y sin pensarlo mucho, escribí la respuesta: todavía está caliente. Igual que yo, por ahora. Era una frase ligera, quizás incluso graciosa, pero no la escribí porque sí. Cada palabra tenía más de lo que parecía, porque en este instante, en ese silencio previo al desayuno, sabía que esa breve conversación no era entre parientes, ni entre 2 personas bajo el mismo techo. Era un momento en el que, por primera vez en mucho tiempo, me permití ser no conveniente, sino sincera. Mientras preparaba el desayuno, Ernesto entró a la cocina. Llevaba la misma expresión concentrada, con esos auriculares que ya eran parte de su rostro, y se sentó en su lugar de siempre, sin mirarme. Coloqué frente a él su taza de café, tal como le gusta, sin exceso de azúcar, sin leche. Y volví a la mía. Mientras tomaba el teléfono otra vez, él levantó la vista, me miró por unos segundos, pero no dijo nada. De inmediato, casi por reflejo, archivé la conversación con Rafael. No con pánico, ni con apuro, simplemente con calma, como si no estuviera escondiendo un mensaje, sino una reacción hacia mí misma. Desayunamos en silencio. Los niños ya veían algo en la otra habitación. Ernesto repasaba las noticias como de costumbre, y yo bebía un café que, de pronto, me supo demasiado caliente. En cada uno de mis gestos ya había una fisura, no visible, no en las acciones, sino dentro. No había dicho ninguna mentira. No había dado promesas. No había hecho nada que pudiera llamarse traición. Pero por primera vez en todo nuestro matrimonio, sentí que ya no era honesta. No con él, conmigo misma. Esa misma noche, cuando ya habíamos cenado y los niños se habían sumergido de nuevo en sus dibujos animados, Rafael se acercó a la mesa del comedor. Tomó una taza con té, me miró con una expresión que no tenía ni juego ni provocación, y dijo: Almudena ha revivido últimamente, ¿no?
Seguro que son las vitaminas, lo dijo en voz alta, en medio de otras cosas. No como insinuación, ni como cumplido, sino como afirmación de alguien que ha notado lo que los demás dejaron de ver hace tiempo. Ernesto levantó una ceja. No comentó, no sonrió, no se molestó. Solo me miró por encima de la taza con esa mirada que no pregunta, pero memoriza todo. Yo también lo miré, directa, sin defensa, sin explicaciones. Puede ser, respondí, apartando la mirada. Es la primavera, sonó demasiado simple. Incluso para mí. Pero no quise añadir nada más. Y justo en ese momento entendí, el engaño no empieza cuando mientes con palabras. Comienza cuando empiezas a ocultar la esencia. No a otros. A ti misma, esa noche, no toqué el teléfono por muchas horas. Pero incluso con la pantalla apagada, los pensamientos no se detenían. Por primera vez, no me dio miedo que alguien lo descubriera. Me dio miedo darme cuenta de que ya no era la persona que creía ser. Al día siguiente, ya pasada la hora de la comida, cuando el calor había disminuido un poco y las ventanas dejaban de irradiar el aliento caliente del asfalto. Fui al cuarto a revisar si el teléfono se estaba cargando. Lo había dejado desde la mañana sobre la mesita de noche. La habitación estaba vacía, las cortinas a medio cerrar, el aire acondicionado zumbaba con esa potencia media que casi no refresca pero al menos hace ruido. Lo noté enseguida, el teléfono no estaba como lo había dejado. Era un detalle mínimo, técnico, otro ángulo, una posición distinta de la pantalla, un leve desplazamiento que quizás no significaba nada, pero me detuve. Y lo miré como se mira algo que de pronto deja de ser completamente tuyo. Lo tomé en las manos, desbloqueé la pantalla y revisé las aplicaciones abiertas. Todo estaba en orden. Ninguna notificación nueva, ninguna ventana activa. Y justamente esa pulcritud fue lo más sospechoso. En esos detalles diminutos es donde aparece la primera grieta, no en la confianza, sino en la realidad misma. No podía demostrar que alguien había leído mis mensajes, pero algo dentro de mí se desajustó. Y ya no se trataba de pruebas, sino de una sensación. Volví a la cocina y vi a Ernesto. Estaba en el mismo lugar de siempre, trabajando, con una taza de café ya fría a un lado. En su computadora había tablas de macroeconomía que desplazaba lentamente con ese gesto tan suyo, como si en ese momento se definiera el destino del país. Su espalda recta, la mano izquierda sobre la mesa, la derecha en el touchpad. Cuando levantó la mirada, me miró justo el tiempo necesario, ni más ni menos. En esa mirada no había enojo. Tampoco estaba vacía. Pero ya no era la mirada indiferente de antes. Era la de alguien que ha hecho, o ha pensado hacer, algo, y espera a ver si tú vas a reaccionar primero. Dejé el teléfono en el alféizar de la ventana, como por descuido, y tomé un trapo para limpiar la mesa, aunque no estaba sucia. Era un movimiento de más, una forma de llenar el espacio, porque ya no sabía bien qué decir. Ernesto guardó silencio. No volvió a su computadora. No apartó la vista. No preguntó nada. Pero su silencio ya no era el de la distancia, era un silencio atento, concentrado. Bebió un sorbo de café, dejó la taza a un lado, se frotó la cara con ambas manos y, sin mirarme, dijo: Rafael y tú pasan mucho tiempo juntos. ¿Es cómodo? No, lo dijo con calma, sin tono acusador, sin carga emocional. Y precisamente por eso no pude responder enseguida. Porque sus palabras no eran celosas, ni una reclamación. Era la constatación de un hecho, una invitación no a confesar, sino a admitir lo obvio. Me detuve, puse el trapo de vuelta en el fregadero, me giré hacia él y, sin evitar la mirada, dije: él ayuda. Y sí, hace las cosas un poco más fáciles. Mi voz no fue firme. Algo se rompió al final. No fue un grito, ni un llanto, sino ese quiebre que ocurre cuando por fin dices en voz alta algo que solo vivía en tu cabeza. Ernesto asintió, sin decir nada más, y volvió a mirar la pantalla. Pero no trabajó. Solo la miró. Largo rato. Sin mover las manos, yo salí al balcón, apoyada en la barandilla, y por primera vez en muchos días sentí que había algo distinto suspendido en el aire, no rabia, no pelea, no escándalo. Una zona fría entre dos personas que ya no callan porque no tienen que decir, sino porque cualquier palabra ya no alcanzaría a devolver el silencio que fue oído. No me acusaron. No me detuvieron.
No me preguntaron qué estaba pasando. Y eso fue lo más inquietante. Porque ahora, todo lo que yo dijera o hiciera ya no sería respuesta a alguien. Sería mi decisión. No por presión. Por conciencia. Y no estaba segura de estar lista para tomarla. La semana siguiente, las noches comenzaron a alargarse, no por un cambio de estación, sino por esa sensación de que los días ya no tenían bordes definidos. Todo transcurría con el ritmo habitual: desayunos, escuela, compras, lavar trastes. Pero algo en la rutina del hogar se había alterado, y yo lo sentía casi físicamente. Rafael seguía comportándose igual, ayudaba en la cocina, recogía a los niños de la escuela, a veces bromeaba con la vecina que vendía elotes en la esquina. No hacía nada que pudiera calificarse de peligroso o incorrecto. Y eso era, tal vez, lo más irritante, porque después de aquel beso, no hubo nada. Y al mismo tiempo, lo hubo. Me descubrí varias veces evitando mirarlo cuando pasaba cerca. No por vergüenza, ese sentimiento se me había ido desde el instante en que decidí no detenerlo. Sino porque no quería parecer débil frente a mí misma. Intentaba no buscar señales, no leer entre líneas, no interpretar sus tonos. Pero el movimiento interno ya había comenzado. Y eso no se detiene solo porque es más cómodo que todo siga, como antes. Una noche salí al balcón cuando los niños ya dormían. Ernesto estaba en la regadera y aún quedaba en el aire un rastro del olor a cena, alitas de pollo con chile que Rafael había preparado junto con el hijo menor. El balcón estaba vacío, salvo por una vieja botella de plástico con agua para regar las plantas. Me senté en la silla que, últimamente, se había vuelto mi lugar fijo después de las 8 de la noche. A los pocos minutos oí pasos y él salió, con el teléfono en la mano, sin esconderlo, pero tampoco mostrándolo. Se quedó de espaldas a mí, mirando hacia la calle, y su voz fue baja, casi doméstica. Sí, vine por poco tiempo. Todavía no sé cuándo regresaré, dijo, y soltó una risa leve. Luego, sin despedirse, colgó y se dio la vuelta. Su mirada no era culpable. Solo me observó como a alguien que no necesita ser engañada. Y eso, otra vez, desequilibró algo en mí. ¿Aún hay quien te manda emojis?, dije en voz baja. No con celos, ni con reproche, sino como si intentara hacer una broma sin fuerzas para que sonara como tal. No seas celosa, respondió casi al instante. Tú no eres mía. Sentí como algo se me encogía en el pecho. No porque esperara otra respuesta, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, me importaba que alguien reconociera mi presencia no como un rol, no como una comodidad, sino como una elección. ¿Y tú eres mío?, pregunté, y en esa pregunta no había ni debilidad, ni súplica. Solo el deseo de saber dónde estoy parada. Rafael inclinó un poco la cabeza, pensativo, y no respondió de inmediato. Soy como la lluvia, dijo finalmente. Puedo estar cerca cuando hace falta, pero no me quedo. Y no porque no quiera. Es que no fui hecho para lo permanente. Su respuesta fue más dura de lo que esperaba. No por su contenido, sino por la tranquilidad con que la pronunció. No fue crueldad. Fue honestidad. Una que duele más que un rechazo. En esas palabras no había esperanza. Y precisamente por eso no dije nada más. Volví al cuarto, cerré la puerta del balcón y me detuve un momento frente al espejo del pasillo. En el reflejo había una mujer que no había traicionado. Que no jugaba. Que no manipulaba. Solo estaba ahí, donde no había calor. Y dejó entrar a alguien que lo trajo. Pero eso no la hacía ingenua. La hacía viva. Esa noche lloré por primera vez, no por alguien. No por mi esposo, no por un beso, no por la verdad ajena. Lloré porque entendí que fui yo quien se permitió creer. Y no había imaginado cómo vivir con eso después. Pasaron algunos días. Todo estaba tranquilo, demasiado. Por la tarde, estaba recogiendo los platos. Los niños aún seguían sentados a la mesa, uno terminaba su arroz, el otro se quejaba de que el canal de caricaturas había cambiado solo. Ernesto salió de la cocina con mi teléfono en la mano. No me di cuenta de inmediato. No lo escondía. No fingía que era suyo, ni me llamó. Simplemente volvió, lo dejó sobre la mesa junto a mí y dijo, en voz baja pero firme,
¿me lo explicas? Vi la pantalla. El mensaje estaba abierto. Sabía cuál era. Demasiado personal. Ese. No era vulgar. Ni ambiguo, de esos que se entienden sin contexto. No lo había borrado. Y ni siquiera había planeado hacerlo. No por orgullo, simplemente ya no era esa mujer que lo escondía todo. Los niños estaban cerca, lo que hacía la escena aún más incómoda, pero ninguno de los dos levantó la voz. Aprendimos a vivir dentro del hogar como dos empleados en un turno largo, sin tiempo para el drama. Lo miré. No parecía ni confundido, ni furioso, ni herido. En su rostro había lo peor, claridad. No te voy a preguntar cuándo empezó, dijo. Ni cuánto duró. Yo permanecía en silencio. No había nada que decir que él no supiera ya, solo necesito que sepas, ya entendí. Ya no voy a fingir que no veo. Y ya no voy a intentar sostener lo que tú ya no quieres. Su voz era serena, como siempre que hablaba de cosas importantes. Pero en ella ya no quedaba ningún esfuerzo emocional, como si esta conversación no fuera sobre sentimientos, sino sobre hechos que deben ser aceptados. No te voy a pedir explicaciones. Si dices algo, te escucharé. Pero no esperes que siga tragándome mentiras. Puse el plato en el fregadero, me sequé las manos con el trapo y lo miré con esa mirada que se da cuando ya no quedan roles, solo los restos de un respeto sostenido por la franqueza. No me estoy justificando, respondí. Hice lo que hice. No porque tú rompieras algo, sino porque yo dejé de estar en esto contigo. Esas palabras no fueron crueles, aunque podrían parecerlo. Fueron precisas. ¿Y él lo entendió? ¿Esto fue por Rafael?, preguntó tras una pausa. No. Pero por él me di cuenta de cuán lejos me había ido. Y de cuánto tiempo callé creyendo que seguía siendo honesta, asintió. Sin indignación. Sin defensa. Y eso fue lo más doloroso. No la rabia. Su ausencia, entre nosotros. Ya no queda nada, y lamento que alguna vez lo hubo, dijo con calma. Hoy no me voy. Me quedo por los niños ya estaban en su cuarto. Uno gritó algo sobre la caricatura, pero nadie contestó. Y ya era otro tipo de silencio, no ese en que las personas no quieren hablar, sino ese donde ya todo fue dicho. Yo seguía de pie junto al fregadero, con los dedos húmedos, el trapo en la mano, y pensaba que en realidad había estado esperando este momento. No como sentencia. Como confirmación de que todo lo que sentía no era una exageración emocional, ni una fantasía. Era un verdadero desplazamiento. Y él también. Lo reconoció. Sin gritos. Sin reproches, se fue a la sala. Yo no lo seguí. Permanecimos en el mismo departamento, pero ya, definitivamente, en historias distintas. La tarde siguiente, al regresar del trabajo, Rafael ya estaba afuera, junto a la entrada del edificio. Con una maleta, usando esa camisa de algodón que tanto le gustaba, la misma que planchaba cada mañana, incluso si no iba a salir. No parecía tener prisa ni estar nervioso. Al contrario, tranquilo, entero, con esa calma que aparece cuando alguien ya ha tomado una decisión que no va a postergar. La maleta estaba a su lado, no muy grande, no de viaje largo, sino de esas que se llevan cuando no vas de vacaciones. Sino a otra vida. Me detuve, lo miré por unos segundos sin acercarme. Solo cuando vi que él también me había visto, di unos pasos. Sonrió levemente, sin buscar efecto, sin esa gracia encantadora que usaba en las conversaciones de cocina. Era una sonrisa suave, de alguien que se va no porque lo echaron, sino porque quedarse más sería injusto. No estoy huyendo, por si pensabas eso, dijo sin mirarme directamente, con la vista puesta en algún punto al costado. ¿Cómo? Suele pasar cuando uno quiere ser honesto pero sin invadir. No lo pregunto, respondí. Pero sé que no te vas por nada, asintió. Ese gesto tenía más peso que todo un diálogo. El momento se volvió estrecho. Entendí que, o me quedo y rompo algo, o me voy y conservo, lo que se pueda. Nos sentamos en una banca cerca de la entrada. Ya hacía calor, los días no comenzaban con lluvias, como antes, sino con ese viento seco y el polvo que levantaban los autos. La gente pasaba a nuestro alrededor, alguien paseaba un perro, otro arrastraba un garrafón de agua, y en medio de todo eso había una cotidianeidad que no encajaba con lo que pasaba en mi cabeza. Pensé mucho, dije, sin entrar en explicaciones. Y en algún momento me di cuenta de que todo fue demasiado fácil.
nos hablábamos, nos ayudábamos, respirábamos cerca, y yo salí de mí, me observé desde afuera y no noté en qué instante empecé a esperar que dijeras algo más. Algo importante. Algo sobre nosotros. Y al mismo tiempo, me daba miedo. Escucharlo, ¿y si lo hubiera dicho? Preguntó él, sin ironía. Entonces todo habría terminado antes. Nos habríamos deshecho. Porque habría que ponerle nombre a lo que teníamos. Pero así, tuvimos una ilusión. Y algo de realidad. Y algo entre medio. Rafael se inclinó un poco hacia adelante, miró sus manos, o las mías, no estoy segura, y dijo, si me hubieras pedido quedarme, me quedo. Pero no lo haces, querías que lo hiciera, en otro momento, sí. Ahora, no lo sé. Quizás por eso es que tengo que irme, no hablamos más. No lo tomé de la mano. No lloré. No pregunté a dónde iba exactamente. Él no me dio frases. Para recordar. No prometió volver. Solo nos quedamos ahí unos minutos más, y luego se levantó, con cuidado, sin apuro, y me dio un beso en la mejilla. No en los labios. No con esperanza. Solo un toque suave al momento que ya se iba. Cuando se fue, me quedé sentada un rato más. Vi su espalda alejarse por la esquina de la calle, y no sentí alivio ni dolor. Solo claridad, todo lo que pudo pasar, ya pasó. Y lo demás, ya no era mi historia. Esa noche, estábamos sentados con Ernesto en la cocina. Los niños ya dormían hacía rato, y en la habitación solo quedaba el tenue aroma del café que había preparado para mí, por primera vez en varios días, no para alguien más, no. Por obligación, sino simplemente para no hacer nada y tener una excusa para quedarme un poco más en la mesa. Ernesto guardaba silencio, pero era otro tipo de silencio, no el de antes, ese que volvía sospechosa cada palabra y amenazante cada pausa. Esta vez, en el silencio había una certeza. No rabia, no huida, no reproche, solo el cansancio. Adulto de alguien que ha dejado de sostener lo que ya no funciona, di un sorbo a mi café, lo miré, y supe que esta conversación no iba a ser conflictiva, no sería un drama ni necesitaría justificación. No había que ensayarla, simplemente. Había llegado su momento, si quieres irte, puedes hacerlo, dije. No como un empujón, ni como una provocación. Solo una afirmación que ya no requería respuesta. No se sorprendió. No reaccionó de inmediato. Hizo una pausa, se inclinó hacia adelante, apoyó las manos sobre la mesa y, por fin, respondió, sin intentar parecer fuerte ni moralmente por encima, ¿y tú? ¿Tú quieres que me vaya? Esa pregunta era la más simple y a la vez la más difícil. No se podía rodear. No había forma de responderla con neutralidad. Por eso me detuve unos segundos, mirando mi taza como si allí pudiera encontrar alguna pista. Empecé, despacio, con la cautela que surge cuando al fin te atreves a ser honesta. Quiero respirar bien. Sin esfuerzo. Sin la presión de ser correcta, útil, conveniente. No sé si eso hará que me veas mejor. Pero ya no puedo más con esta vida vivida a costa de mí misma. Él se recargó en el respaldo de la silla, mirando hacia la ventana, más allá de la oscuridad. Exhaló despacio, como hacen los hombres cuando no buscan una respuesta, sino fuerzas. Para no decir nada que no sientan. No me voy, dijo, claro, sin dureza. Pero voy a poner un límite. No a ti. No a nosotros. A mí mismo, no fue una decisión que trajera alivio. No resolvía nada. Pero por eso mismo se sintió verdadera. No había esperanzas de empezar de nuevo, ni discursos sobre luchar. Por la familia. Era una aceptación adulta. Nos quedamos en el mismo espacio porque no estamos listos para romperlo del todo, pero cada uno ya no cruzará esa línea donde empieza el respeto propio. No respondí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no hacía falta decir nada cuando alguien habla, no para provocar reacción, sino porque simplemente necesitaba decirlo. Él se levantó, fue a la tetera, se sirvió agua caliente, sacó de la alacena un sobre de té verde, no el que a mí me gusta, ni el suyo habitual, sino ese que una vez compramos, por si acaso. Y volvió a sentarse frente a mí. Tranquilo. Sin tensiones. Distinto, ¿sabes?, dijo ya más suave. Antes pensaba que en situaciones como esta todo tenía que acabar. Que alguien se va. Que alguien queda herido. Que todo arde.
pero ahora. Creo que lo más triste no es cuando todo se quema, sino cuando descubres que solo queda lo que nunca fue fuego. Sonreí. No con ironía. Solo una mueca leve. Porque entendí que, desde ahora, realmente ya no éramos enemigos. Éramos dos personas. Que no supieron mantener el vínculo, pero tampoco se destruyeron, y quizás eso, ya de por sí, merece respeto. Pasó un mes. Suficiente para dejar de mirar cada detalle que hasta hace poco tenía importancia. ¿Qué día era el taller de quién? Si se acabó el té favorito de alguien, quien limpió la cocina por última vez. Todas esas cosas volvieron a ser solo cosas. Sin la carga de tensión, expectativa o intentos de controlar al otro desde lo doméstico, empecé a levantarme más temprano, sin despertador, no para preparar desayuno ni por obligación, sino solo para estar sola. Por primera vez en varios años, las mañanas fueron realmente mías, no como un espacio entre necesidades ajenas, sino como un tiempo en el que yo no desaparezco. Me puse los tenis, salí de casa y fui a correr, lento, sin destino, sin ruta, solo para sentir mi cuerpo en movimiento. No era por la figura, ni por la salud, ni por una nueva versión de mí misma. Era solo por empezar a vivir sin esperar algo, sino en presencia real. El café lo preparo solo para mí. Y lo tomo despacio, entendiendo que ya nadie me observa, nadie espera nada, nadie juzga mis gestos. En eso hay libertad. Pero no de la que se romantiza en los libros, sin euforia, sin la nueva mujer en el espejo. Es solo un hábito silencioso de ser yo, sin tener que explicarle a nadie qué hago o por qué lo hago así. Ernesto seguía en la casa. Vivíamos juntos, pero ya no en pareja. No hubo acuerdos escritos ni declaraciones en voz alta, simplemente. Algo en ambos cambió tan profundamente, que ya no hacía falta discutir los límites. Cada quien estaba en lo suyo, cada quien era respetuoso, pero sin invadir. Y por primera vez sentí que podía estar al lado de alguien y no perderme. No para salvar el vínculo. No para evitar la soledad. Solo porque ahora eso era posible. Rafael no escribió. Y yo no lo esperaba. Recordaba cómo olía su suéter, cómo me miraba de costado cuando no quería responder directamente, cómo podía hacer que un gesto simple tuviera peso. Pero el recuerdo ya no dolía. Se volvió suave. Y eso fue, quizás, la señal más clara de que ya no me buscaba excusas, ni para él, ni para mí. No imaginaba diálogos, no repetía escenas en la cabeza. Simplemente lo solté. Sin decisión. Sin ritual. Sin despedida. Una mañana me descubrí pensando que hacía tiempo no recordaba a ningún hombre de mi vida, no por indiferencia, sino porque el día había empezado desde mí. Dejé de esperar que alguien diera la señal, como diciendo, ahora sí, puedes seguir adelante. Nadie vendrá con ese permiso. Y ya no hace falta, me elegí a mí misma. Sin protesta. Sin dolor. Sin teatro, solo como un hecho. Como un acto que, al fin, ya no necesita heroísmo.